3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts. Wanna Geeks. El poder no se determina por tu tamaño, sino por el tamaño de tu corazón y tus sueños. Esta es una frase que pareciera simple, pero creo que hay mucha profundidad en ella y como en todo One Piece, que ya hablaremos, porque hoy nos toca comentar sobre lo acontecido con Dragon Ball y One Piece. Recientemente llegó Dragon Ball, o sea, toda la saga de Dragon Ball a la plataforma de streaming de la animación japonesa llamada Crunchyroll. Y pues bueno, el anime está de fiesta porque a Netflix llega la película Strong World de One Piece, doblada y todo, ¿no? Que tampoco es como que acabe de salir hoy, pero es ya para el público latinoamericano. Cosa de la que quiero platicar contigo, Juac, ahorita, porque ¿qué opinas? Dragon Ball llega a Crunchyroll, pero sin el doblaje latino, y en el caso de Dragon Ball Z solo está en inglés, me parece. O sea, entonces es como de... O sea, ¿qué le quita? Y en el caso de One Piece, ¿qué le da el doblaje? Bueno, el doblaje mexicano es uno de los mejores del mundo. Ahora me parece que no todo se hace aquí en México. De todos modos, creo que el doblaje de Dragon Ball es icónico. Claro. Pero icónico. Creo que es una lástima porque además le resta el valor de nostalgia que tiene Dragon Ball, porque claro, ya tiene mucho tiempo por ahí. Como estábamos comentando fuera del aire, él fundó las bases del género para shonen, que claro, es una demografía, no un género, pero sí. Es decir, todos los animes y mangas que han salido desde entonces traen las huellas de Dragon Ball encima, innegablemente. Claro, y no, y a propósito, dices, a ver, el doblaje mexicano sí es de los mejores del mundo. Yo creo que tiene un par de años, particularmente cuando ocurre este transición de los Simpson, de los actores de doblaje, que el doblaje pierde fuerza. Y yo también por la competencia, por varias cosas, creo que ha bajado un poco la calidad. Esa es mi opinión, pero sí creo que sigue siendo un gran doblaje. Tan es así que Mario Castañeda, por ejemplo, el actor de doblaje de Goku, pues es la gran celebridad en México. O sea, ni siquiera creo que sea tanto de nicho Mario Castañeda, sino es un rollo pues ya nacional, todo el mundo lo conoce. Que a propósito tiene como un año que falleció el actor de doblaje de Gohan, que bueno, murió en una cosa ahí bastante trágica. Y bueno, yo creo que pierde mucho. O sea, y de hecho esto no debe ser casualidad, ¿no? Los derechos de Dragon Ball con doblaje al español latino, sin duda es dueño una televisora que ha de haber dicho, ok, Crunchyroll, pues sí puedes obtener la animación, pero no puedes obtener la que yo puedo transmitir, ¿no? Porque de vez en vez regresa a los horarios estelares, ¿eh? Dragon Ball Z de repente, de hecho hace como medio año fue trending topic también porque Dragon Ball regresaba a Canal 5, a no sé qué horario, ¿no? Y era como el bombo y el platillo y esta importancia tiene, ¿no? El doblaje. Y en el sentido de One Piece, pues que bueno, contrario a Dragon Ball, que Crunchyroll llega sin doblaje, One Piece, la película, llega con el doblaje al español. ¿Qué piensas que le da? ¿Sí piensas que le da ya algo en estos tiempos o...? Hay una cosa, hace algunos años circuló un hashtag en Twitter que decía si mi vida fuera anime. Y el mejor tweet al respecto decía si mi vida fuera anime pasaría incompleta en Canal 5. Sí, es cierto. Es muy cierto. Entonces todos los que se acostumbraron a ver anime en Canal 5 se acostumbraron a ver la primera temporada ad infinitum y nunca ver un capítulo siguiente porque no lo compraron y simplemente lo repetían. En el caso de One Piece, la traducción ha sido más que simplemente verbal, ha sido una traducción cultural. Han borrado, por ejemplo, personajes que fumaban, les pusieron una paleta en vez de ¿En las cigarrillo. versiones latinoamericanas? En la versión mexicana. Ah, caray, yo no sabía. Porque yo debo decirte que vi un pedazo de One Piece en español aquí en la televisión. Y después, pues justo, como ya era imposible verla, lo demás que he visto de One Piece ha sido ya en plataformas externas, ¿no? Pero entonces yo no sabía que se le había metido totalmente censura. Que sí, bueno, no es la primera vez. Ranma y medio está censuradísimo, pero bueno,
la verdad es que ahí salía todo el mundo desnudo y demás. Pero bueno, a ver. Porque es otro tipo de compañía, ¿no? Siendo One Piece en realidad más clásico, más apegado a su público, tiene estas broncas. Uno de los personajes principales fuma y en México no se lo permitieron. Editaban los capítulos, los pegaban unos con otros. De repente, cuando el gobierno se volvió un poquito más del corte de derecha, todo el anime de Canal 5 desapareció y para no perder los derechos de transmisión, transmitían One Piece a las 3 de la mañana. Lo podías ver a las 3 de la mañana. Oh, eso es interesante, ¿eh? Sí. Eso es muy interesante, pero permíteme hablar de eso un poquito después. Quiero, antes de pasar a nuestra mesa de debate, decir una noticia más que me parece importante. Elden Ring acaba de anunciarse que vendió 12 millones de copias en todas las consolas. Ese es un videojuego que acaba de salir hace poco de From Software, que se creía que era como de nicho, que es una, no sé cómo lo podrías describir a Elden Ring, o sea, como los es de Souls. rol. Es un juego de rol. Ajá. Que creo que es el juego de rol máximo hoy en día. Y bueno, está para todas las consolas de nueva generación. Y bueno, esto es relevante. Quería yo mencionarlo antes de pasar a la mesa de análisis. A ver, Dragon Ball sale en el 84. O sea, empieza el manga, ¿no? Aquí en México, en realidad, empieza a emitirse como por... la primera vez que se emite, esto es importante, es en el 97. Con un doblaje distinto en Telesistema Canal 11. No logra tener el éxito y luego ya lo compra la gran televisora con otro doblaje y ya se empieza a emitir como en el 98 y ya es hasta el 2002 que es Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, ¿no? Esta historia, la verdad es que todo mundo la conocemos, pero a mí se me hace interesante, Joac, para que me platiques qué pasa con One Piece, ¿no? O sea, porque creo que no vivió la misma circunstancia de Dragon Ball, evidentemente también por los tiempos, pero algo comentabas tú hace un momento de que vivió otros tiempos como país, pues, ¿no? Así es. Porque al final a todos nos queda claro que One Piece es el gran anime de los últimos 20 años, ¿no? Nos guste o no, ¿no? Nos guste o no. Pero creo que aquí en México nos lo saltamos un poquito. Así es. Obviamente hay muchos grandes fans como tú, como tengo varios amigos, pero no está en boca de todos como Dragon Ball o incluso como Demon Slayer, ¿eh? Dinos qué pasó, o sea, cómo fue su arranque aquí o qué onda, ¿no? Con One Piece. Bueno, One Piece efectivamente no arranca junto con Dragon Ball, sino arranca junto con Naruto. Pertenece más a esas generaciones. El manga es de 1997 y ya de varios años después, me parece que es del 2005, que empieza a pasar el anime aquí en Canal 5. Como ya te dije, muy censurado. Y también tiene varias cosas. Yo creo que es importante que no es el mismo tipo de diseño que estábamos acostumbrados, por ejemplo, en Naruto. No es un diseño manga clásico, es especial. Claro. Tiene su propio espíritu, tiene personalidad el trazo, ¿eh? Tiene un estilo gráfico que tiene su propia personalidad y que es refractario para las personas que consumen un anime que quieren ver más estilizado. Claro. En realidad, acá los dibujos son parecen de brocha gorda, muy expresionistas y un poco carnavalesco. Parece todo como de payasos, claro. Ese tipo de exageración. Entonces, y hay, o sea, todo es muy gracioso en One Piece, o sea, mantiene una esencia muy cómica. Y es verdad, o sea, hay muchos payasos ahí en One Piece. O sea, literalmente payasos, o sea, y eso está interesante, observarlo, o sea, tienes razón. La cosa es que los temas de One Piece son fuertísimos. La maldad en One Piece tiene dientes de verdad, no es un malo, digamos, abstracto que quiere ser malo y ya. La maldad en One Piece es autoritarismo y es muy claro desde el primer capítulo. En el primer capítulo se trata de tener el valor para enfrentarte a tu bully. El segundo episodio te dice que hay autoridades que son autoritarias. El tercer episodio te dice que el oro no se come. Y el cuarto episodio te dice que a veces las personas que dicen que te protegen en realidad están abusando de ti. Oh, qué interesante. Mira, eso me hace... Permíteme un poco porque creo que ahí viene la salsita. Nada más para dilucidar. Dragon Ball, aquí en México,
y en muchas partes del mundo se concibe como la gran caricatura, ¿no? Dragon Ball ha vendido más o menos 300 millones de mangas al nivel mundial, ¿no? Y One Piece ya va como por los 450, ¿no? Ah, sí. One Piece O sea, es el cómic más vendido de toda la historia. De la historia de la humanidad. O sea, ese es el nivel, ¿no? Por eso a mí me extraña que en México no tenga tanto impacto como lo tuvo Dragon Ball, como lo tuvo Naruto, como lo tiene Demon Slayer, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos contextualizando, estamos entendiendo. Pero otra cosa de la que quiero decir es, ¿qué nos da Dragon Ball y qué nos da One Piece? Yo creo que hay que empezar como escalando, ¿no? Porque yo creo que ahorita, ya viendo en retrospectiva, alguien que consume obras como Demon Slayer, o sea, naciste hoy y te gustó Demon Slayer, ¿no? Y te gustó One Piece. Yo creo que ya viendo Dragon Ball es como de, ¿no? Pero yo creo que instaura en dos cosas esenciales. La primera es la historia, que es como el viaje del niño, que el resto del shonen la adopta, ¿eh? O sea, dígame el que me digas, desde Attack on Titan hasta Demon Slayer, hasta One Piece, o sea, es esta historia del niño que va luchando contra la verdad, contra la adversidad, ¿no? Porque muy en especial ahí Goku era un niño que estaba con todo en contra y era solo lo que sí sabíamos es que era un niño como muy puro de corazón, ¿no? Y otra cosa que creo que es menos platicado y menos valorado, pero me parece a mí magistral. Toriyama instaura el trazo que significa shonen por el resto de los años hasta ahorita. Es muy cierto. O sea, los dibujos que hace Toriyama son los que dictarían el futuro de la animación japonesa y que justamente, a propósito de lo que nos decías hace un momento, One Piece lo hace muy diferente. Es decir, es un poco inexplicable porque necesitas afinar el ojo. Porque, por ejemplo, no sé, si mi mamá ve Demon Slayer, Attack on Titan y Dragon Ball, pues, los ve igual, ¿no? Y yo sí veo las diferencias, sin embargo, veo las similitudes y qué tanto dista One Piece, ¿no? ¿Qué tanto dista One Piece de este tipo de ilustración? Ahora, esto me lleva a lo siguiente, Joac. ¿Qué nos da? O sea, yo sí creo que One Piece es el siguiente gran nivel, ¿no? Y es un poco, ya nos estabas dando así como esbozos de los nombres de los capítulos que si no te pones a reflexionarlos bien, dices, pues el oro no se come, eso qué, ¿no? Pero a ver, ¿qué nos da One Piece? O sea, ¿qué le complementa a esa estructura que pues nos regaló Toriyama? Bueno, hay muchas cosas que decir ahí. Efectivamente, uno de los grandes grandes influencias de Eiichiro Oda, que es el creador de One Piece, es Akira Toriyama. No se parece a Dragon Ball Z, pero sí se parece mucho al Dragon Ball original, claro. Al primerito. Mucho, gráficamente. Claro. Y no solo gráficamente, como decimos que Dragon Ball tendió la cama para todo el shonen, una de las cosas que inaugura Dragon Ball y que trae también One Piece es esta historia, la leyenda del rey simio, que de hecho en China se llama Son Gohan y en Japón se llama Son Gohan. Claro. Si vemos a Goku, tiene su cola de simio, se transforma en simio gigante y sobre todo la primera saga de Dragon Ball tiene muchas de las historias de el rey simio de la novela de Viaje al Oeste. Qué padre. Cuando vemos One Piece, de entrada el protagonista se llama Monkey D. Luffy, donde Monkey es una referencia clarísima al rey simio y Luffy es el apellido de Loki. Y esto es algo que te quiero decir, también es importante, porque una de las grandes influencias de Eiichiro Oda son los vikingos. Un anime muy viejito que se llama Vicky the Viking. Y de repente se enteró de que, bueno, los vikingos son como que alguna especie de pirata también, ¿no? Entonces claro, me parece... son como ¿cómo puede? No quiero decir evolución porque no es como más avanzado, sino un... Protopirata. Sí, exacto, tal cual. Entonces, es importante eso, porque hay una saga de One Piece que es exactamente una historia del rey simio. Por ejemplo, el rey simio sacó a todos los simios del infierno para conquistar a las tropas del cielo. Y si ustedes han visto One Piece, este es el arco en donde Luffy saca a todos los prisioneros de la prisión, que es un purgatorio bastante claro, regenteado por demonios y todo, y le hace la guerra a la marina. Entonces tenemos a este héroe
que tiene estos dos nombres que claramente lo ponen como un héroe trickster, ¿no? Un pillo, un Luffy y un chango. Y este es el héroe que quiere ser el rey de los piratas. ¿En qué se parece eso todo el shonen que has visto? Bueno, Naruto quiere ser el Hokage y Goku quiere ser el tipo más fuerte del mundo. Pero ¿cuál es la diferencia en esto? Naruto quiere estar en la cima de su sociedad. Quiere ser de ser el niño apestado a ser el más grande héroe de esta sociedad. Llegar a la cima. Lo que quiere Luffy es derrocar a la sociedad. Destruir el sistema. Ok. O sea, desde las entrañas, pues. Desde abajo. Eso es interesante. Oye, pero mira, algo que quiero yo hacer mención ahí. Yo pienso que esta es la grandiosidad, la gran de One Piece. Yo soy un creyente así muy duro de que digamos, alguna vez una de nuestras invitadas, se llamaba Sega, lo dijo aquí. Un libro trata de otros libros, ¿no? O sea, y los siguientes que vienen de ese tratan del anterior y del anterior y del anterior, ¿no? Y es por eso que muchos ya es así como, híjole, yo he escuchado hay muchas personas que no son muy entusiastas de las cosas nuevas, ¿no? Y dicen, yo me quedo con esto porque todo lo nuevo ya es un montón de compilaciones, ¿no? Pero yo creo que la virtud de las nuevas creaciones, de, digamos, los que yo creo que son los artistas reales, son entender esas cosas que hay en el pasado y recuperarlas con una esencia muy clara, ¿no? Y yo creo que One Piece lo hace perfecto. Porque no nada más se basa, puede ser infinito y él lo entiende y lo sabe y lo está haciendo y lo está haciendo muy bien porque es basado en otras obras y en acontecimientos reales. Entonces él no necesita, por ahí leí alguna vez que la única persona que es incapaz de liberar su creatividad es aquella que cree que está creando algo nuevo. Cuando te das cuenta de que todo está hecho, lo puedes recuperar de manera orgánica y está a tu merced. O sea, digamos, lo tienes a tu servicio la realidad. Y creo que One Piece, cada capítulo se basa en cosas ya hechas, cada situación se basa en países, adopta la cultura de los países, adopta las vestimentas, adopta todo. Entonces puede ser interminable y una gran obra. Yo creo que esa es la gran virtud de One Piece, que lo ha entendido perfectamente y lo ejecuta con maestría. Ajá, creo que tiene sus temas muy claros, cuáles son sus propósitos y efectivamente incorpora cosas del mundo real. Claro. Efectivamente. Decía alguien en relaciones internacionales, ya que hemos hablado aquí mucho de eso, hemos hablado mucho de soft power y de diplomacia cultural. En el caso de One Piece, no mueve tanto la japonicidad de la obra. Lo que mueve son sus temas. Y sus temas se acercan muchísimo a la filosofía del anarquismo japonés. Es derrocar a la tiranía y es la eterna tensión entre justicia y orden. Ok, antes de avanzar, Juac, a ver, porque esto crea mucha confusión, en general. A ver, ¿qué es la anarquía, Juac? O sea, vamos a tratar de irnos a una definición más o menos. O sea, también no hay que adentrarnos porque hacemos otros 2 podcasts de esto, ¿no? Ajá. ¿Qué es la anarquía? Porque creo que hay mucha confusión, ¿no? La anarquía es uno de esos movimientos modernistas, como el liberalismo, como el socialismo. Pero a diferencia de estos 2 últimos, el anarquismo propone que no existan los gobiernos. Es decir, de acuerdo con Bakunin, que es uno de los grandes exponentes del anarquismo, una sociedad justa sería una sociedad dirigida por el colectivo, basados en los intereses de la mayoría y en lo que la mayoría considera justo, y con la menor cantidad de jerarquía posible. Es interesante esto porque si lo unes con como ya bien decías, las narrativas ya preexistentes de lo que creemos que es el pirata, esto tiene mucho sentido. Claro. Porque el pirata es un descastado, es alguien que está fuera de la sociedad y que además se ha constituido como un símbolo de el que está en contra del orden establecido.
Oye, pero aparte déjame decirte, a propósito del no gobierno, ¿no? Alguna vez hay una frase célebre de Benjamin Franklin que dice: aquellos que sacrifican libertad por seguridad no merecen tener ninguna de las dos, ¿no? Y un poco es lo que le exigimos al Estado. Oye, ¿sabes qué? Manténme seguro, oye, no sé qué. Pero ¿cuánta libertad perdemos de eso? Ese es un tema y que de hecho está en One Piece. Sí, eso está constantemente en One Piece, en donde los enemigos suelen ser o el tirano local, o el capitán de la marina abusivo, o otro pirata. Pero normalmente el enemigo más grande de Luffy es el gobierno mundial. Claro. Y sus marinos. Esa es la gran fuerza Como el Banco opresora. Mundial. Haz de cuenta. Porque si bien los piratas en un principio contra lo que luchaban era contra el sistema mercantilista mundial que estaban haciendo, ¿no? Claro. Y Y eso es interesante. Y hay conversaciones ahí con los enemigos, ¿no? Hay un momento en el que le dice... platican ahí unos personajes de, oye, hay que hacer lo correcto. Y dice, oye, ¿de qué hablas? O sea, aquí es terreno neutro. La justicia nada más es de los que llegan, arrasan y son la mayoría. esa Aquí frase es de estamos por Crocodile, iguales. que es uno de los villanos. Sí, claro. Que dice, pero entre aparte, piratas no existe la justicia, sí, ni las buenas costumbres. Esto es terreno neutro, ¿no? Eso es sumamente interesante. Eso es sumamente interesante. Y bueno, a ver, frases como esta, historias como esta, hay un montón, Juac, en One Piece. Yo creo que en una... ya sé un poco tu respuesta, pero de igual quiero pronunciarla. Quiero hacer esta pregunta. ¿Todavía necesitamos seguir viendo cosas de One Piece? Uy, pero claro que sí. No solo lo necesitamos, sino creo que además con la coyuntura que estamos viviendo mundialmente, se ha vuelto muy, muy relevante. Muy, muy relevante. Muy de qué ocasión. interesante. Por ejemplo, ¿qué es una intervención buena? El orden internacional que existe en el mundo es un orden efectivamente determinado, pero ¿a qué costo? Claro. Y es eso, un poco pues, la libertad. O sea, por ejemplo, si vas a China, o sea, ni siquiera lo digo como crítica, lo digo como comentario y ustedes verán, ¿no? Evidentemente hay ciudades que son el futuro, güey. En China hay ciudades, o sea, no es Dubái, güey, no es Estados Unidos, es China. Pero la sistematización, pues también complica la existencia de algunos personajes. Por ejemplo, hay un periodista, hace poco vi un documental de la DW sobre un periodista que el gobierno dijo, pues a mí no me late nada de él y ¡pum! Les desactivaron sus pases del metro, o sea, no puede hacer nada, ni trabajar. O sea, es como es el güey, o sea, el periodista decía, pues yo estoy aquí esperando morirme de hambre porque al gobierno no le gustó algo que dije. Y fíjate, porque también eso es muy, muy coincidente con lo que pasa en One Piece, donde el mayor de los crímenes es la información, es saber algo. El gobierno mundial mantiene el orden y mantiene su idea de justicia, pero, y fíjate, esto es muy anarquista, no justifica moralmente esa autoridad. Y el mayor problema, o sea, One Piece es el tesoro que está buscando Luffy, así se llama. Sí, claro. One Piece. De hecho, en los intros siempre te dejan claro El intro es muy que bueno. el que encuentre el One Piece va a ser el rey pirata. Así es. Ajá. Ahora, el One Piece te vas enterando que no es un montón de oro. En realidad es el secreto de cómo se fundó el gobierno mundial y porque descubrir ese secreto podría significar su derrocamiento, porque perdería toda la base moral de su autoridad. Oh, qué interesante. Entonces han destruido países enteros con una proverbial estrella de la muerte, una bomba nuclear o lo que quieras. Han destruido países enteros porque se enteraron. Es como, mira, aviento un chisme aquí de pasillo de... A mí me estaban platicando un periodista importante cosas de Marcial Maciel, ¿no? Y él me decía, el poder enorme de Marcial Maciel era la información. Y con algo que dijera iba a derrocar gobiernos y en una de esas hasta religiones se las tenía agarradas del cuello, ¿no? Entonces, de repente, si tú dices esto de One Piece, yo puedo decir, ay, pero así es la vida. Así es la vida de verdad. Así es la vida, sí. Y eso es muy interesante, ¿no? De One Piece, que creo que... Y muy actual. Claro, muy actual. Porque tenemos que cuestionarnos si estas autoridades en realidad tienen la capacidad moral para ser esas autoridades que dicen que son. Claro. Entonces el pirata se
se alza como el símbolo de la libertad y todavía lo vemos con los piratas informáticos de Internet. Para las empresas y para los gobiernos son horribles criminales y para el resto de los usuarios son personas que están luchando por la libertad de información. Claro. Entonces viven en esta zona liminal entre revolucionario y criminal. Claro, claro. Y de eso se trata. Y creo que nada más ese mensaje Oye, pues revolucionario Wikileaks, por sí. ¿no? Ah, muy bien, muy O sea, buen ejemplo. simplemente Wikileaks, que por ahí alguien hacía las comparaciones de, oigan, esta persona que asesinó a no sé cuántos tiene una condena mucho menor que este hombre de Wikileaks, ¿no? O sea, a ver, ¿para quién estamos jugando? ¿Por qué estamos haciendo las cosas? O sea, habría que preguntarnos eso. Y creo que One Piece plantea mucho eso, hace reflexionar y desde una creación con mucho espíritu, güey, muy divertida a mí. O sea, las peleas en One Piece creo que sí son épicas, no todas, pero yo más bien les llamaría divertidas, ¿no? O sea, hay esencia, decías de los payasos, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Y existe toda esta idea del progreso que vemos en Dragon Ball, por ejemplo, que Claro. es el Super Saiyajin 1 o el 2 o el 3, toda esa nuevas transformación. técnicas, ¿no? Que le dan mucho peso en One Piece al ponerles nombres como muy específicos a las nuevas técnicas que va Existe adquiriendo. todo eso, ¿no? O sea, que Sí, no existe, claro. por ejemplo, en Demon Slayer, pero sí existe aquí. Claro, ajá, es verdad. No es lo importante. Claro. En realidad no es lo importante. Lo importante es, en realidad, la lucha por el derrocamiento Claro, del pero gobierno. que sí sí entiendo por qué dices que no es lo importante, ¿no? Porque al final la narrativa es lo que te cuenta, pero creo que sí le da fondo y personalidad a Luffy, ¿no? O sea, y Hay eso otro sistema de está progreso. padre. Y bueno, déjame hacerte otra pregunta y no hay que ser tan duros. Y todavía necesitamos de Dragon Ball, porque Dragon Ball Super sigue. Bueno, en realidad, creo que en 2019 hizo una pausa y empezó una serie de Dragon Ball que es un poco los sueños guajiros de Dragon Ball AF que había en YouTube, que es una mezcolanza de... No tiene ningún sentido, ni siquiera es progresiva, no es de historia, salen los personajes, se pelean entre todos y así. Pero el manga sigue y bueno, la animación está en la promesa de retomar, ¿no? ¿Necesitamos todavía cosas de Dragon Ball Super? Yo diría que sí. Yo diría que sí. No nada más porque es la base del shonen y el shonen está basado, no sé si ya comenté esto, en esta idea de la victoria del espíritu. No, habías comentado, creo. A ver. No he comentado eso. A ver. Es muy importante para la ideología japonesa. Salía en periódicos en la Segunda Guerra Mundial en donde atacaban los norteamericanos y en el periódico con toda seriedad decía que el almirante del barco que había sido atacado mandó la orden de aviso de que ahí venían los norteamericanos y cuando los médicos lo revisaron debió haber estado clínicamente muerto cuando mandó ese aviso. Ahora, si tú has visto Caballeros del Zodíaco, has visto 1000 veces esa situación. Claro, claro. El enemigo dice, oh no, pero si Seiya debería estar muerto. Ah. Y entonces ella dice algo así como, no puedo morir porque Saori, porque su espíritu tan grande Claro. supera la imposibilidad física de seguir vivo. Claro. Y eso pasa todo el tiempo en Dragon Ball, pero todo el tiempo. Incluso creo que es un superpoder de Vegeta canónico. Sí, ya, claro. Y también pasa en One Piece en menor medida, pero es una cosa muy importante para la ideología japonesa. Claro, ya te entendí. Y es verdad, mira, la verdad es que Goku sí instaura un valor de lucha, ¿eh? Y a mí se me hace bien bonito como en Dragon Ball Z. A mí Dragon Ball Z se me hace que tiene un par de cosas que es de lo más brillante que hay en la animación. Pero me acuerdo que llega el hermano de Goku, Raditz, y le dice, es que no hay manera de que tú seas tan fuerte porque eres un guerrero de clase baja, ¿no? Y a mí se me hace bien bello que Goku nunca se lo creyó. O sea, nunca le importó. Ah, pero ¿sabes por qué es un guerrero de clase baja? Sí, por dónde nació y, o sea... porque tiene un mal congénito cardíaco. Entonces llegar a cierto poder lo mata. Entonces sí puede ser muy poderoso, pero no puede llegar nunca a ese poder por su muerte. Eso ya fueron narrativas que se fueron añadiendo, ¿no? Pero está chido, porque eso explicaría por qué es más poderoso que Vegeta en realidad. Y además eso está te cool. mete Tienes en la razón. trama en donde Freezer trataba a todo este planeta de superguerreros como si fueran perros de ataque y los cruzaba uno con otro y decidía cuál familia era la más poderosa y cuál no porque tenía malas Pero aparte congénitos. otra cosa, ya para pasar a unos datos curiosos que hay que compartir. Ajá. A mí se me hace bien bello que Freezer le tenía miedo. Claro. ¿no? Les tenía miedo. Y al final, ese miedo tan grande que les tenía fue lo que consumó su derrota
porque es lo que hace que Goku vaya y enfurecido, o sea, porque lo avientan de ahí del planeta porque, ¿no? Derrote a Freezer y se consume el gran miedo, ¿no? O sea, a mí eso me late, así como que al final se consume, o sea, fue... Es una profecía autocumplida, ¿no? Y bueno, Freezer es el villano de la animación japonesa, ¿no? También es una voz que tenemos muy arraigada. Quisiera, antes de pasar a nuestras conclusiones, a decir un par de datos curiosos, Juac. Uh-huh. A ver, que se me hacen interesantes, ¿no? Voy a comenzar con Dragon Ball. Este se me hace bien curioso, que es que el androide número 17 y 18 en realidad tienen nombres y es de 17, que es el varón, es Lápiz, y 18 es Lazuli, ¿no? No sabía eso sí no lo sabía. Pero aparte me encanta porque no se complica, ¿no? O sea, y luego ni siquiera nunca utilizan los nombres en la animación. Nunca, ¿no? ¿No? O sea, son de esos datos que se guardan ahí en el manga, porque luego... para quien no esté familiarizado, muchas veces el escritor en el manga pone como notas, ¿no? Así de, oigan, miren, me tardé mucho, perdón. De hecho, Toriyama, voy a dar otro dato curioso. Ya me sigo. Ahorita nos regalas unos de One Piece, pero Toriyama muchas veces cuando cometía errores en los mangas que ya habían salido, mandaba el manga con una nota diciendo, oigan, perdón, se me olvidó que este poder ya lo había hecho y no sé qué. Entonces tú leías el manga y al mismo tiempo leías la disculpa de Toriyama diciendo, oigan, la regué y lo hice mal, ¿no? Entonces eso también me parece muy curioso. Qué interesante. ¿Tienes algún dato curioso de One Piece? Bueno, sí, tengo varios. Para empezar, tú te enteras de quién es Eiichiro Oda y de qué va One Piece en el momento en el que llega una entrevista y el entrevistador le dice, Oda Sensei, y él le dice, no me digas Sensei. Claro. Que para un japonés es muy curioso. Claro, eso es raro, ¿eh? Ajá. Es raro eso que me estás diciendo. Trae un anarquismo interior. Sí, claro. Ese es un dato curioso. Otro dato curioso es que, como bien dices, si no lees el manga de One Piece te estás perdiendo algunas historias, porque hay muchas historias que están en las portadas. Cada portada es un cuadro de una historia que continúa número a número y esas nunca van a salir en el anime. O sea, cada portada del manga es una historia que va por sí sola. Es el cuadro de una historia que va por sí sola y se va juntando en varios números. Eso está chido, eso está bien chido. A mí me encanta eso. A ver, las portadas de los cómics y los mangas así, evidentemente tienen un trabajo extra, son bien bonitas. Pero ese tipo de guiños y detalles a mí me parecen magníficos. Yo voy a dar otro dato curioso de Dragon Ball. A ver, a mí me daba mucha risa de niño porque era así, ya eran las burlas eran 10 episodios de Goku lamentándose ¿no? Así de Pero nada más para que se den una idea de lo exagerado que llegaban a ser las animaciones de las batallas. El famoso combate de Goku y Freezer duró un total de 3 horas y media, convirtiéndose en la lucha más larga de la historia de la animación japonesa. O sea, y de esas 3 horas y media yo creo que relevante solo fue media hora y las otras 3 horas estuvieron viendo la cara, ¿no? O sea, eso me parece muy curioso. Bueno, ahora sí, Juac, tu conclusión sobre One Piece y sobre Dragon Ball y sobre su historia y su futuro. A mí me parece que la frase más interesante de One Piece la dice Luffy, claro, y dice, no me interesa gobernar nada. El rey de los piratas es el hombre más libre del mundo. Y creo que eso lo resume perfectamente. Es la frase que resume toda la obra. ¿Y qué crees que signifique? Significa que el rey de los piratas no gobierna a nadie. Significa tal cual eso. Significa que ser libre es no gobernar a nadie. Eso es ser libre. Y también tiene que ver con que a su tripulación les llaman nakamas, que la traducción más cercana sería camaradas. Y ahí te va. Esa figura del rey es bien interesante porque también incluso es bíblica. Lo propone un poco esa figura bíblica de ser rey. Es actuar a tu voluntad. No tiene nada que ver con el castigo, la sublevación. Y ser el rey de reyes, sí, está bien dicho eso, está muy bien. Eso está bien interesante. Ajá, no es un rey que vaya a mandar o que vaya a ser una autoridad, sino que su función principal es emancipar a todos los demás. Eso es sumamente interesante, porque de hecho,
la concepción inicial de la figura del rey era un iluminado que les iba a mostrar el camino a los demás, no sublevarlos. Y la figura del rey a lo largo, y esto ya más allá de One Piece, pero que One Piece lo recupera y lo entiende, ¿no? Pero a lo largo de los años la figura se corrompe, ¿no? Y ya después llega un fulano, hijo del hijo, que no entiende nada y cree que ser rey es mandar a la gente y tragar como puerco y ser un loco, ¿no? Y bla, 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 ¿no? Entonces creo que sí es una gran frase que... Ahora, ¿por qué te recomendaría One Piece? Más allá de los temas que están chidos y de la gráfica que me gusta. Dice Eiichiro Oda que el sentimiento que a él más le gusta es estar feliz y triste al mismo tiempo. Reír llorando. O sea, tener risa mientras lloras, estar feliz, llorar de la felicidad, un poco así. Es bien bonito. Entonces yo siempre describo a One Piece como una obra que me ha hecho reír y llorar, pero casi nunca digo que es al mismo tiempo. Claro. Y eso ninguna obra que haya visto lo ha logrado. Ayer que nada más estaba revisando para venir a hablar de esto, me lo volvió a provocar. Claro. Dije, claro, por esto me gusta. Fíjate, les comparto mi conclusión, pero antes de entrar al podcast, Joaquín me dijo, ninguna obra me ha hecho sentir lo que me hizo sentir One Piece, y a mí eso se me hace maravilloso, güey. O sea, se me hace que eso, ahí identificas cuando algo es arte, güey. Cuando hay un sentimiento verdadero y profundo, güey. Y yo creo que One Piece es arte, cabrón. O sea, arte, ¿no? Yo también lo creo. Y esa es parte de mi conclusión, pero también quiero añadir que la única manera de haber creado este tipo de historias tan profundas y tan artísticas es con el genio de Toriyama, que a veces se nos olvida todo lo que hizo, güey, por la animación japonesa y todo lo que hizo por los niños, güey. Y hoy ves a Z Tangana usando playeras de Goku, güey. O sea, claro. Así ha permeado, ¿no? Y yo agradezco haber sido un niño que creció con Goku, porque de verdad, me acuerdo cuando era muy chico, a veces andaba yo en mis penurias y pensaba en Goku, güey, y me daba tanto aliento. Y algo así no puede ser más que bello, güey. Y bueno, pues les agradecemos. Vayan a checar Dragon Ball en la plataforma que sea. Y también vayan a echarle ojo a One Piece. Una noticia extra para despedir es que va a sufrir un retraso en Japón. Bueno, y también porque hackearon a Toei. Hackearon a Toei, así es. O sea, ¿qué diablos? ¿Cómo pueden hackear a Toei? Bueno, eso provocó un retraso y no se sabe de cuánto, ¿verdad? Pues no salió el episodio de esta semana, no salió. Quizás salga entre semana, cambien el horario, o sea, el día del lanzamiento, pero sí es una bronca para ellos. Claro. No, imagínate, ¿no? Ajá. Y bueno, con esto nos despedimos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias por haber estado aquí en Wanna Geeks. Gracias, Joaquín. Gracias, Héctor. Y hasta la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú. Audiocentro.